Corintios capítulo 12, versículo 13. Me dicen cuando estén ahí, mis amados. Voy a leer en una versión internacional para los que tienen celu Biblia. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Muévete con poder en cada vida. Tú sabes lo que cada uno de nosotros tenemos, lo que estamos viviendo, que te necesitamos, Dios mío. Necesitamos una intervención divina de tu Santo Espíritu. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que continúes haciendo la obra en nosotros para que crezcamos, Dios mío, para que te demos esa talla que tú quieres que demos, Señor, y para que cumplamos el propósito tuyo aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Voy a compartir con el título Sumergidos en su Espíritu. ¿Cuántos están sumergidos en el Espíritu Santo? Esperemos que sí, con la ayuda de Dios que sí. Y quería hablarles de algo. Y es, yo no sé si usted ha escuchado esta expresión que la gente dice: se hizo el baño del gato. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que se bañó rápido o que medio se bañó. Echó loción y se fue. Pero yo creo que aquí alguna vez en nuestras vidas nosotros nos hemos dado un baño de gato. ¿Sí o no? Yo conocí a alguien que a mí me impresionó mucho. Y esa persona... yo una vez entré a la casa y me fui hasta el patio. Eso fue hace muchos años, cuando eso las casas no las construían todas, sino que construían la primera parte, y casi todas las casas tenían jardín, ¿sí o no? Patio, eso era muy bueno. Entonces cuando me fui para el patio, me dijeron: no vaya por allá, que hasta allá está mi hermano bañándose. Y yo: ¿cómo así que bañándose? Para eso no hay un baño. Y me dijo: no. Y yo... y como estaba tan sardinita, yo no aguanté las ganas de pero yo no lo hice con mala intención, sino como esas cosas que uno quiere ver y chisme, bueno, lo acepto. Y me fui para allá y todos me decían: es que no queremos que usted vea cómo se baña él. Entonces cuando llegué, lo vi bañándose en el lavadero. ¿Se acuerdan que antes había lavaderos grandes con unos pozos grandes? ¿Sí o no? El de él era una piedra grande, y cuando yo vi tenía una coca y se hacía así con la coca. Y después con un paño se hacía así y se hacía así. Y después se echaba el agua así. Ese era el bañado de él. Era el bañado del gato. Y uno a veces necesita, no, a veces no, siempre necesita sentir el chorro, ¿sí o no? Hay gente que en clima frío se hace el baño del gato. Y para nosotros es como muy... porque nosotros aquí en ese momento sentimos un calor tremendo. El clima de nosotros se da para que nosotros nos duchemos, nos metamos. Si usted tiene bañera, se mete en esa bañera, le echa las burbujas. Si tiene un spa, ¿cierto? Es muy bueno, es fenomenal. Pero nosotros necesitamos sentir esa agua que nos cae. Y al principio yo creo que usted no se mete de una. ¿Cuántos se meten de una? Usted hace lo mismo que yo. Usted calcula cómo está el agua de temperatura. Ah, yo pensé que yo era la única que metía un pie, el otro, la mano, la otra. Y cuando menos piensa así, y empieza uno a cantar en la ducha. Pero cuando uno ya se tira toda esa ducha, es algo maravilloso. Y usted me va a decir: ¿y qué tiene que ver esa introducción con lo que vamos a tratar? Mucho. Ahorita se va a dar de cuenta. Cuando nosotros recibimos al Señor como el Salvador, como nuestro Dios, también recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas.
Recibimos ese poder. Pero nosotros, para caminar en nuestra vida como creyentes, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que hace 15 días prediqué de cómo ser testigos. Y necesitamos esa llenura para ser testigos del poder de Dios. Pero también necesitamos para recibir, para ministrar esos dones que el Señor nos ha dado, que nos ha dado en forma sobrenatural, para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que nos vamos a ir para Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y ahí nos vamos a quedar un ratico. Así que usted lo señala, y si ahorita nos vamos para otra cita bíblica, usted lo deja señalado en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6. ¿Estamos ahí, mis amados? Del 1 al 6, vamos a leer. Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento, y él decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Aquí empieza a suceder algo tremendo, y en los Hechos de los Apóstoles narra cómo el Espíritu Santo se mueve con la iglesia del Señor. Y estos mismos hechos los tenemos que vivir nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Somos la iglesia y estamos puestas para darle gloria a Dios y para que el Señor nos utilice con poder. ¿Cuántos quieren que Dios los utilice con poder? Yo creo que usted debe de tener ese anhelo de que Dios lo utilice, de que Dios le muestre, de que Dios haga algo con su vida y usted pueda ser de bendición para los demás. Pablo llega ya a Éfeso y ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan. O sea, habían escuchado la palabra cuando Juan le decía: viene alguien que es más grande que yo no soy digno de desamarrarle los cordones de sus zapatos. Él estaba proclamando, Juan el Bautista proclamaba que venía el Mesías, y ellos se habían bautizado con ese bautismo, porque Pablo le dice: ¿ustedes en qué se bautizaron? Y ellos le dicen: con el bautismo de Juan, porque Juan decía: vengan y arrepiéntanse. Cierto que las predicaciones eran muy dulces, las de Juan el Bautista. Él ¿cómo decía? Arrepiéntanse, ¿cómo? Generación de víboras, ¿usted imagina? Donde a uno le digan así: generación de víboras, arrepiéntase. ¿Usted qué hace? Ven a esta descarada conchuda que está aquí, ¿cierto? Él predicaba de esa manera, de una manera que la gente se movía y que el Espíritu Santo actuaba ahí para obrar en la vida de esas personas a quien se le estaba predicando que iba a venir un Mesías. Entonces Pablo le dice a ellos: ustedes fueron bautizados solamente en agua, ustedes fueron bautizados para arrepentimiento, pero ellos no sabían nada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que Pablo empezó a hablarles de quién era el Espíritu Santo para poderlos hacer llegar a ellos, a que ellos sintieran y que ellos se percataran que existía el Espíritu Santo, porque ellos no tenían ni idea de que el Espíritu Santo existía. Y hay gente que no tiene ni idea de que el Espíritu Santo se mueve aún en la tierra, porque muchos piensan que se movía en los tiempos de antes y no dejan mover al Espíritu Santo en este tiempo.
Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo sigue moviéndose con poder, sigue actuando y sigue aquí en medio de nosotros para que cada día crezcamos y veamos su gloria? Entonces Pablo, estoy más que segura de que Pablo les empieza a enseñar quién era el Espíritu Santo. Les habla de ese consolador, de ese ayudador, del Dios que iba a venir cuando Jesucristo ya había partido. Les iba a decir, viene alguien, porque Jesús dijo que no nos íbamos a quedar solos, que vendría el Consolador. Y me voy para el Evangelio de San Juan, versículo 14, un poquito más adelante. San Juan 14, versículo 16. Y mire la promesa tan linda. Y yo le pediría al Padre. ¿Quién está pidiendo? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador, porque el consolador era Él, ¿cierto? Él estaba consolando a su pueblo, Él estaba dándole palabra de vida a su pueblo, pero Él sabía que tenía que partir. Estaba en carne y hueso y tenía que mandar a alguien que estuviera en espíritu y que pudiera estar en todas partes y socorrer a todo el cristiano, a toda la persona que se convirtiera al Señor, para que los acompañe. ¿Cuánto? Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni le conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará ¿en dónde? En ustedes. Mira eso tan lindo. Está con nosotros, pero tiene que estar en nosotros también. Y eso es una promesa que nos da nuestro Señor Jesucristo, que se la dio a ellos. Pero Él estaba rogando porque Él sabía que muchas personas se iban a convertir. Así que nosotros tenemos ese gran privilegio de que aceptamos al Señor Jesús. Pero la cosa no se queda así. Tenemos el paquete completo y tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y es el que nos va a ayudar a sostenernos en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por eso? Amén. Entonces volvemos a Hechos capítulo 19. Y dice el versículo 6: cuando Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron ¿a qué? A hablar en lenguas y a profetizar. Después de que Pablo les impuso las manos, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y profetizaban y hablaban en lenguas. No idolatre los dones, porque hay gente que idolatra los dones y ve a alguien que se mueve en ese fluir del Espíritu y ya lo endiosan. No endiose a nadie. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Corintios, en primera carta a los Corintios, dice que lo más importante es que el amor, en el capítulo 13, porque dice: ¿de qué me sirve hablar muchas lenguas? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Saber todos lo desconocido, los misterios. Si no tengo amor, de nada me vale. De nada nos vale. Entonces, hay gente que idolatra los dones y hay otros que se van para el otro extremo, que desprecian los dones del Espíritu Santo, satanizan las lenguas, impiden que hablen en lenguas. Pero tenemos que saber que si usted lee las Escrituras, las lenguas es un don del Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, cuando alguien vive sumergido en el Espíritu Santo, no es que le impongan manos y ya se sumergió. No. Eso es como una apertura.
Nosotros necesitamos, para vivir sumergidos en el Espíritu Santo, necesitamos tener vida devocional. Tenemos que tener una vida de intimidad con Dios. Tenemos que vivir esos momentos especiales con el Espíritu Santo, donde usted se encierra y el Espíritu Santo empieza a darle cosas a su vida, empieza a inquietarlo por lo que usted está haciendo, empieza a inquietarlo por lo que no está haciendo. Y usted empieza a sentir algo especial del Espíritu de Dios. Necesitamos momentos de intimidad con el Espíritu Santo, que no solo sean en la iglesia, porque en la iglesia es muy fácil alabar y glorificar el nombre del Señor. Van a venir a tu vida dones del Espíritu, pero necesitamos intimidad con Dios, conocer en lo personal al Señor, porque el Señor me puede dar un don, por decirlo así. Me da un don por su gracia, porque Él no lo da por gracia. Nadie se ha manejado tan bien como para decirle: Señor, yo me merezco los mejores dones, entonces hágale. Es por la gracia. Él le place darle a uno un don que uno dice: ay, Padre, y usted me está dando eso a mí. Cierto que más de uno ha pensado: yo no soy digno de tener eso, pero al Señor le plació. Pero sí le tengo que decir algo: ese don se lo pone el Señor de una manera sobrenatural. Usted ahí nada tiene que ver. A Dios le place darle ese don. Pero lo que usted y yo necesitamos para que ese don se manifieste en nuestras vidas y seamos de bendición para los demás, necesitamos estar metidos con el Señor para que ese don se manifieste con poder. Así que necesitamos vida espiritual. Y le voy a decir algo: el don viene porque a Él le plació, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen dones del Espíritu acá? Levante la mano. Sin miedo. A Dios le plació darle eso, ¿sí o no? Pero ¿sabe lo que nos toca hacer a nosotros? Meternos con el Señor para tener el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo no le llega ahí. No le llega así. Como le llegó el don, no le llega. Por eso nos tenemos que meter con el Señor para recibir el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Según Gálatas 5, 22 y 23. Yo creo que usted se lo sabe. En una Reina Valera dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales no hay ley. ¿Ah? Y ese no viene: Señor, derrame el amor. No, a usted le toca meterse con Dios, estar en intimidad con Dios para empezar a sentir el amor por los demás. Porque el amor no le va a venir así: ay, Señor, que me llegue tu amor, que me llegue esa templanza. No, usted se tiene que meter con el Señor para que usted pueda dar fruto, porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter. ¿Le parece? Es el carácter. Entonces muchas personas tienen dones, pero no tienen el carácter para ministrar los dones del Espíritu. La va cogiendo. Por eso necesitamos intimidad con Dios, para que haya un mover del Espíritu Santo y que nosotros podamos decir: el Señor me utilizó, pero es que yo me estoy metiendo con papi. No que tengamos que decir: ay, qué pena, y yo como estoy de mal y el Señor me utilizó, porque ahí está el don. Pero necesitamos el carácter. Que Dios vaya formando ese carácter, y solo se forma en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Todos queremos mover del Espíritu Santo, ¿sí o no? Todos queremos mover de Dios. Todos queremos manifestaciones del Espíritu. Todos queremos milagros hechos por nuestro Señor. Pero ¿sabe qué no queremos? No queremos sumergirnos en el Espíritu, y necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios. Les voy a enseñar algo. Cuando nosotros tenemos un enfermo y el enfermo se quiere bautizar, pero no podemos bautizarlo, que es sumergir en el agua y que salga del agua, entonces se le hace esto que se llama, aspersión. Mateo, aspersión. Y cuando se hace la aspersión, Mateo, ¿te puedo mojar un poquito? Ahí lo voy a mojar.
¿Qué sienten? ¿Qué sienten con aspersión? ¿Sí sienten el agüita? ¿Sí o no? Sí, se siente alguito. Alguito se siente. ¿Sí o no? Les voy a explicar algo. Por eso hablé ahorita del baño del gato. Y es que cuando hay fluir en una iglesia, nosotros podemos sentir esto. Se siente el rocío, se siente, ¿cierto? Se siente. Pero usted no se puede quedar con lo que sintió en la iglesia porque es un simple rocío. Porque cayó para todos. Porque la gente sintió al Señor. Porque usted sintió que temblaba, de pronto sintió que se le movía el corazón, de pronto usted sintió, a ver, ¿qué más se siente? Felicidad, de pronto sintió un calambre, de pronto esas canciones tan hermosas lo hicieron levantar las manos, de pronto usted habló en lenguas, pero para permanecer con un fuego del Espíritu Santo se necesita comunión constante con el Señor. Comunión constante con Dios. Porque hoy usted puede sentir ese rocío, eso tan lindo, eso tan grande, tan poderoso. Y qué canciones tan lindas. Y como cantaron los muchachos. Y qué felicidad. Pero usted en toda la semana y yo tenemos que estar conectados con el Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en semana muchas veces no hay esa conexión. No leemos Biblia, nos quedamos con la que leímos aquí el domingo. No hay oración y terminamos viviendo un cristianismo superficial que sí sentimos la presencia de Dios, sí la sentimos. Y usted se conecta cuando llega a la iglesia, pero usted necesita mover de Dios en su vida. Usted y yo necesitamos estar conectados. Hay gente que le toca hacer algo y se pone las pilas el día antes de lo que le toca hacer en la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Músicos, no de esta iglesia, de otras iglesias que me escuchan. Músicos que oran el día del ensayo y sienten el respaldo de Dios, pero que no vayan a sentir esto nomás. Ojo, que no vaya a sentir esto nomás, porque usted y yo necesitamos estar refrescándonos en el Espíritu Santo de Dios. Versículo, estamos en Hechos. Hechos. Vámonos para una historia de Hechos capítulo 8. Vamos a ver a alguien que también estaba como en modo aspersión. Y yo este modo aspersión lo voy a llamar un toque del Espíritu. Un toque del Espíritu. Pero recuerde que no es suficiente con el baño del gato. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 8, versículo 9. Listo, voy a leer. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, que practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Mucho cuidado, porque hay gente que piensa que hay mover del Espíritu Santo y muchas veces puede haber brujería. Este hombre, la gente no sabía, la gente no se percataba, y era un hombre hechicero, pero que decían: ahí hay gran poder de Dios. Lo seguían porque mucho tiempo les había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron.
Simón mismo creyó. O sea, ¿quién? El brujo. Y después de bautizarse, seguía a Felipe. Uy, 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 esto se está poniendo bueno. Por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Quedémonos ahí. Aquí vamos a ver un toque de Dios. Entonces Simón era mago. Le habla el evangelista Felipe, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Felipe estaba sumergido en la presencia del Espíritu de Dios. Y Felipe iba y predicaba y predicó. Y este hombre, que era un mago, se convirtió al Señor. Aceptó al Señor Jesús como su Salvador, ¿sí o no? Y se bautizó. Y dice la escritura que se mantenía con el evangelista para arriba y para abajo. En Samaria todos conocían a Simón porque pensaban que era alguien grande. Y a veces la gente confunde el poder de Dios. Y tenemos en este tiempo que tener mucho cuidado, porque hay iglesias que han entrado falsas doctrinas y falsos movimientos del Espíritu Santo, donde cantan muy lindo y donde dan conferencias de autosuperación y del amor. Son esas iglesias inclusivas, motivacionales, y que se siente una unción y un poder de Dios, pero se han visto, y hay muchas iglesias, y en Medellín hay mucha iglesia donde hay un mover que no es del Señor, sino que son espíritus que se llaman Kundalini. El espíritu de Kundalini se ha metido a las iglesias donde no habían fuertes oraciones, donde no había comunión, donde querían puras manifestaciones, y se siente un mover que es un fuego extraño. No sé si usted alguna vez ha ido a alguna iglesia y ha sentido un mover que usted dice: esto no es de Dios. Yo no como esa carreta. Pero tenemos que estar tan llenos del Espíritu Santo, tan sumergidos, que usted diga: lo que estoy sintiendo aquí no es de Dios. Eso es lo que usted tiene que percatarse. Tiene que vivir tan metido con Dios que el Señor le diga: cállese, hable, váyase, entre, haga esto, haga aquello. Cuando estamos metidos con el Señor, Él nos va a direccionar para lo que nosotros tenemos que hacer. No, aquí hay gente, yo creo que de otras iglesias, y a veces a mí me han dicho: es que no hay tanto mover de Dios de pronto allá en la iglesia donde yo me congrego. Pero le voy a decir algo, y honro a los pastores que son celosos, honro a los pastores que cuidan a su iglesia, para que ningún loco se vaya a meter allá y vaya a perjudicar la iglesia. Entonces hay mucho pastor y pastora que son celosos, y que a mí, cuando me invitan a alguna parte, me investigan. A ver, y yo investigué todo lo que quiera. Mire mis predicaciones, mire a ver cómo predico, y si le gusta cómo predico y siente que tengo una sana doctrina, con mucho gusto voy. ¿Sí o no? Porque tiene que ser así. Porque ahora hay muchas manifestaciones, porque el Dios de este siglo quiere cegar el entendimiento para que nosotros nos entretengamos con supuestos toques, porque la gente está buscando un toque de Dios, que el Señor le solucione las cosas de la noche a la mañana, pero no quieren pasar tiempo en la presencia de Dios. Y necesitamos tiempo en la presencia de Dios. Las cosas no se ganan de la noche a la mañana. ¿Quiénes han ganado las guerras que están viviendo de la noche a la mañana? ¿Sí o no que no? No se ganan. Hay cosas que son de tiempo, hay cosas que son de ayuno, hay cosas que son de oración, hay cosas que son de trasnocho, hay cosas que tiene uno que sacrificarse. Y a veces, como creyentes, no queremos pagar el precio. Y no falta el que le diga: Dios ya pagó el precio por usted, sí, en la cruz del Calvario, pero yo tengo que estar en la presencia de Dios todos los días de la vida. ¿Sí o no? Claro que tengo que estar en la presencia de Dios. Simón se bautizó, pero algo le faltaba a Simón. Versículo 14.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron ¿a qué? A Pedro y a Juan. Oígale, mandan a los duros. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y aquí empieza a suceder algo muy tremendo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Ah, se emocionó. Y eso le puede pasar a cualquiera. Ay, qué dicha. Impóngame manos. Porque a veces queremos toques. Tóqueme, Señor, tóqueme. Y qué dicha que nos toque el Señor, pero qué dicha sumergirnos en el Espíritu Santo. Entonces, Simón tenía el toque del Espíritu. Había recibido esa presencia de Dios que hizo que se convirtiera, que hizo que se bautizara. Pero cuando empezó a ver eso tan bueno, dijo: él tenía plata. Ay, hombre, si todo el mundo lo buscaba en el pueblo de Samaria para que le dijera, ¿y cuántas ganancias no tendría Simón? Le pago, ¿cuánto vale para que me den de eso? Y da nada más y nada menos que con Pedro, que no le cargaba agua a nadie, pero lleno del Espíritu Santo, le dice: porque Pedro estaba sumergido en el Espíritu. Sí, estaba sumergido en el Espíritu, y le dice, vamos para qué versículo: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. Ay, usted se imagina. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres como íntegro delante de Dios. Y había recibido un toque. ¿Está? Carácter. Ay, tan rico, gloria a Dios si el Señor lo tocó. Ay, tan rico si habló en lenguas. Ay, tan rico si tembló. Ay, tan rico si se cayó. Ay, tan rico si se sintió que algo salía de usted. Qué belleza, qué bendición. Pero necesitamos meternos con el Señor para que usted no esté así bien lleno con ese toque del Señor el domingo, y ya el lunes o cuando salga de aquí pierda el toque. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos así, esto en un momentico se me va a secar. Y llega a su casa sin el toque. Pero cuando usted siente poder de Dios, pero usted en su casa sigue, y al otro día se levanta y adora, y al otro día lee Biblia, y al otro día le dan un estudio, y por la mañana se conecta por Zoom a las 6 de la mañana, se conecta por la noche que también oramos. Le cuento que usted va a empezar a sentir algo especial del Espíritu Santo. Cuando usted empiece a leer las Escrituras y usted diga: Señor, Dios mío, ¿qué es esto? Cuidado, porque podemos estar viviendo de puros toques. Tienes experiencias en el culto, pero necesitamos estar constantes, pegados del Señor. ¿Sabe por qué le digo, insisto tanto en eso? Porque vienen pruebas, porque vienen adversidades, porque vienen tribulaciones, porque usted sale de aquí y lo está esperando su esposa, que quizás no está bien con el Señor. Va a ir a su casa y quizás sus hijos no vinieron a amanecer anoche, y el toque no le va a servir sino cuando estuvo acá. Pero cuando usted empieza a caminarle al Señor, a estar con el Señor, usted pase lo que pase, va a darle la gloria a Dios y va a entender que usted todo lo puede en Cristo, que la fortalece.
Ahí sí se entiende que uno puede hacerlo todo en el Señor Jesús. Versículo 22 y 23. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido tan mala intención. Mira el discernimiento que tenía Pedro. Pedro estaba metido, sumergido en el Espíritu. Y dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Mucho cuidado. Pegados del Señor, sumergidos con el Señor. Deje de vivir de ese rocío, de ese toque, del mover de un solo día. Bien sea el sábado que estuvo en culto de jóvenes y estuvo muy lindo, o del domingo que estuvo también muy lindo. Usted tiene que volverse a enamorar del Señor. Usted se tiene que volver a tragar, a enamorar, porque cuando uno está enamorado, uno quiere estar siempre con el enamorado, con la enamorada, ¿o no? Va uno a hacer una vuelta y se va con la enamorada, con el enamorado. Lo invitan a una parte y uno que dice, ¿puedo ir con? ¿Sí o no? Se siempre por ahí el huequito. Y si no puede ir con su amada o con su amado, entonces ¿usted qué hace? No va. Porque está enamorado. Está enamorado, fascinado. Está tragado y se le nota a uno en los ojos. ¿O no? Usted ve la pareja de enamorados y... ay, tan lindo, si usted mismo le ve, está enamorado. Y usted ve a alguien que llega a la iglesia y lo ve con ese toque, ese mover. Y muchos dicen descaradamente, ese está en el primer amor. ¿Y qué pasó con nosotros que no estamos en el primer amor? ¿Estamos en el cuarto o en el quinto? Nos desenamoramos tan fácil de Dios. Vea, que traga con las personas. Que lidia para uno darle terapia a alguien que está enamorado del que no le conviene. Si usted viera, hasta hay que exorcizarlo y todo, para que deje ese amor que no le conviene. ¿Es verdad o no? Le habla uno por un lado, le habla por el otro, y dígame si le escuchan. No escuchan porque están ¿qué? ¿Qué tal que nos enamoráramos así del Señor? ¿Usted se imagina? A nosotros nos falta mucho amor por Dios. Y hemos dejado que las adversidades, las pruebas, las luchas, las personas, hasta los ministerios nos roben el amor del Señor. Y le voy a decir por qué. Porque uno a veces le pregunta a ustedes, porque son las mismas preguntas que le hacemos a toda la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo Biblia? Y muchos nos dicen, no he leído en toda la semana Biblia. Sí he orado, poquito, pero he orado. Y queremos que con ese toque se manifieste la gloria de Dios poderosamente. Y Dios es tan bueno que se manifiesta. ¿Cierto que sí? Sí, usted quizás no ha orado toda la semana y llega un enfermo y le dicen, hermanita o hermanito, usted que es creyente, ore por él. Y usted se va y ora por él. Y Dios obra. ¿Lo hemos vivido? Claro que lo hemos vivido. Y siempre diré lo mismo. Usted se imagina cuando usted se mete con Dios y se mete todos los días. Y sumergido y metido. ¿Alguien ha buceado aquí? ¿Careteado al menos? Sí, bueno, hemos careteado. Y uno empieza a caretear, hermano. Uno de afuera ve los peces muy lindos, pero cuando uno caretea o bucea, uno ve tremendas cosas allá. Que hay otro mundo. ¿Es verdad o no? Hay otro mundo allá. Así es cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo. Hay un mundo diferente, un mover diferente, hermanos. Empezamos a amar a la gente diferente. Por eso le digo, cuando usted se mete con el Señor y está con el Señor dando y dando y dando, orando, ahí cuántas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo con tantas cosas. Invierta tiempo en el Señor. Se lo voy a decir. Invierta tiempo en el Señor.
Yo estoy en un tiempo que estoy metida con el Señor y le dije, Señor, ya me voy a meter con toda, Señor, con toda. Y cuando se me está olvidando que me tengo que meter con toda, me voy para el cuarto, pongo música y allá me empiezo a entonar con el Señor. Cuando tenga problemas y dificultades, enciérrese en su cuarto o enciérrese en el baño si no tiene cuarto. Se encierra y va con el celular, porque todos tienen celular, hasta los bebecitos. Se encierra con el celular y pone música de adoración y alabanza. Y mientras se está bañando, usted empieza a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Si es que no tiene intimidad en su casa, si es que no son creyentes en su casa. Pero le voy a decir, y se lo digo con toda convicción, usted empieza a ver cosas que ojo no vio y a escuchar cosas que oído no ha escuchado, porque dice que esas son las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman, para los que se sumergen en el Espíritu. Porque necesitamos amar a Dios para meternos con Él, para sumergirnos. ¿Usted sabe qué es querer? La diferencia entre querer y amar. Querer es cuando uno quiere a una persona, y amar es cuando uno ama a una persona. Yo me acuerdo que yo tenía un novio y yo estaba más tragada de ese muchacho. Y yo siempre cuando eso se usaban las esquelas, credenciales, y yo le compré en una credencial algo que decía te amo. Y él siempre en las esquelas y credenciales me colocaba te quiero, te quiero. Pero el día que ese hombre me dijo te amo, uy, casi me desmayo. Porque él esperó decirme te amo hasta que sintió. Yo me había tragado primero que él, hasta que él sintió. Le digo algo, por eso a veces es tan difícil hacer que el pueblo se conecte con el Señor, porque uno aquí está conectado, pero usted a veces está desconectado y uno, dígale te amo al Señor. Uno no es capaz de decirle te amo al que uno no ama. ¿O sí? No me gustas, te quiero. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros nos tragamos de las personas sin ellos manifestarnos tanto amor a nosotros. ¿Se ha tragado de esas tragas que usted quiso sola? ¿Quiso solo? ¿Alguien se tragó así? Yo creo que todos en la vida tuvimos una traga de esas, donde usted era el único que estaba enamorado. El único tragado era usted el de la relación, el otro nada, o la otra nada. Y creo que así le pasa al Señor. Él enamorado de nosotros, porque nos ama. De tal manera amó tanto el Señor al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nadie lo ha amado ni lo amará usted jamás, jamás en su vida como lo ama el Señor. Sin embargo, por los hombres, por las mujeres, por el trabajo, por muchas cosas, abandonamos al que realmente nos ama con amor eterno. Y hay que reaccionar, porque estamos en los últimos tiempos, donde muchos, dicen las Escrituras, que muchos serán engañados y muchos apostatarán de la fe, y ya lo hemos visto. Yo tengo amigas y amigos que una vez creyeron en el Señor, que se levantaron con nosotros en la iglesia de nosotros y ahora son testigos de Jehová. Y ahora viviendo una vida de pecado. ¿Sabe por qué? Viviendo de toques. Si no siento, no hay unción. ¿Quién dijo que usted siempre iba a sentir al Señor? ¿Ah? Usted está respirando y usted no siempre hace el ejercicio de inhalar y exhalar para ver si hay aire. ¿Cierto que no? No, usted respira ¿por qué? Como por inercia, porque es algo natural. Ahí está el aire, así está Dios. ¿Sabe por qué a veces no lo sentimos? Porque usted siente la pereza, usted siente la escasez, usted y yo sentimos el problema en la casa, el problema con los hijos, el problema, la enfermedad, y por eso no está sintiendo a Dios.
Y hablo lo que vivo. Yo toda esta semana pasé enferma, se me inflamó la cara. Tenía de todo y tengo de todo. Porque tengo que leer 2 libros, tengo que leer un libro, hoy tengo que leerme un libro. Porque mañana tengo exámenes de eso. Ya la semana pasada me tocó leerme otro libro. Con preguntas, con respuestas, con de todo. Tengo que estudiar parejo. Tenía que predicar los 3 días seguidos. Ahorita tenemos las mujeres en victoria, ven las mujeres en victoria. A las 2 de la tarde. Después tengo otro compromiso por la noche. ¿Y sabe qué le decía yo al Señor? Indispuesta, porque ayer estaba súper indispuesta y yo puse el celular y empecé a cantarle una canción al Señor. Le lloré en la cama, porque no me podía ni levantar. En la cama le lloré al Señor y le empecé a cantar. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Necesito de tu espíritu. Empecé a cantarle y a cantarle y a cantarle. Y mi hijo entró y me dijo, mamá, ¿cómo estás? Yo dije, hijo, estoy indispuesta. Y me dijo, voy a orar por ti, Joel. Y oró por mí. Gloria a Dios. Y me fui a predicar, que me invitaron allí, una bendición. Me fui a predicar. Y mi hija me va diciendo, mamá, si te sientes enferma, no vaya, no vaya. Como uno enfermo se va a pasear. Déjeme decirle que si usted tuviera un viaje a San Andrés, así usted tuviera mucho dolor de cabezas, se va para San Andrés o no. A ver, ¿quién por estar indispuesto por una neuralgia no se va para San Andrés? Un llamado. ¿Y sabe por qué predico? No para mí las de mucho. Predico porque en esos días yo me acordaba de Pablo, con una paliza bien tremenda, apedreado. Lo sacaron desmayado porque pensaron que estaba muerto. Y cuando se recuperó Pablo al otro día, ¿qué estaba haciendo? Predicando. ¿Por qué? Porque estaba sumergido en el Espíritu y sabía que Dios tenía un propósito con él. Y tú y yo estamos sumergidos en el Espíritu y hay un propósito, cumplamos ese propósito. Mientras usted no predica, está predicando, ¿sabe qué? El internet, está predicando las redes sociales, el televisor y los está adoctrinando de una forma tremenda. Y nosotros enredados. Porque ¿sabe qué hace el diablo? Le pone a usted problemas familiares. Le pone tremendas preocupaciones para que usted se encasille en lo suyo. Y usted da vueltas en lo suyo y en lo suyo. Y se le olvida que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Entonces mire que los toques cuando estamos cantando son muy lindos. Pero tenemos que vivirlos. Ahí es donde fracasa la iglesia. Y no podemos fracasar más. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos aliente, que nos enseñe a amarlo con todo nuestro corazón. Porque cuando nos sumergimos en su presencia, de pronto no se va a solucionar el problema cuando usted sale de su cuarto después de haber orado. Sus hijos no cambiaron, su esposa, su esposo no cambió, pero usted salió diferente. Usted salió con fe. Usted salió más que vencedor de ese cuarto. Usted salió creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted salió creyendo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuándo entiende eso? Cuando está sumergido en el Espíritu, porque de otra manera usted va a vivir amargado, triste, pensando que es creyente y vive maluco. Nosotros vivimos muy bien. Y a mí un ejercicio que me ha ayudado mucho es, me está pasando algo, estoy enferma, tal y tal cosa, pero hay gente que está en un hospital con una pipeta de oxígeno, hay gente que está intubada, hay gente que está con un cáncer terminal. Yo tengo esto y ya. Entonces, cuando usted empieza a entender que usted tiene un problema con un hijo, pero que su hijo no está en la cárcel, que a su hijo no se lo mataron, que no es tan grande como usted lo ve,
Pero eso pasa cuando tenemos toque solamente de Dios. Porque usted en el toque de Dios aquí se sintió súper, pero llega a su casa y ve el problema y se va a sentir súper mal. Pero cuando está con el Señor, metida con el Señor, usted dice: Señor, yo tengo la promesa. Señor, yo sé que usted va a cambiar la situación. Señor, yo sé que usted me va a dar algo. Señor, yo sé. Y usted empieza llena del Espíritu a orar por esas habitaciones, a orar por sus hijos cuando duerme, a ponerle manos a su esposo, a decirle: papito Dios, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa, transforma a mis hijos. Porque nada nos hemos ganado con echar cantaleta. Nada, y no nos vamos a ganar. Pedro discernió el corazón de Simón. Y eso no viene con oraciones de un minuto. El discernimiento no viene por usted orar un minuto. Es de meternos con el Señor. Cuando estamos sumergidos en el Señor, usted va a aprender a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios le desagrada. Pedro sanó un cojo, y ya voy a terminar. Pedro sanó un cojo, y por esa sanidad del cojo lo cogen los del Sanedril, y todo el mundo lo coge y lo pone ahí y le dice: venga, ¿usted con qué derecho hizo eso? Y él empieza a predicar de Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo habían cogido preso y empezó a predicar, y le digo: ¿cuánta gente se convirtió al Señor? Más de 5,000, dice en Hechos capítulo 5. Por una sanidad donde el Señor lo había utilizado con poder. Cuando el cojo le dice: deme una limosna, y él le dice: no tengo ni oro ni plata. Él no tenía nada de eso, pero tenía que mover del Señor porque estaba sumergido en el Espíritu, y le podía decir: levántate y anda. Le podía decir eso. Y lo meten preso, al otro día lo tienen que sacar. Esta gente, hermanos, estos siervos de Dios con esta persecución vivieron cosas terribles. Nosotros no vivimos nada. Y nosotros lloramos porque nos insultaron, porque nos miró feo el marido, porque le dijo: ¿usted para dónde va? ¿Es que ya le gusta la pastora o qué? Cuando las mujeres se ponen bonitas, el esposo, muchos esposos le han dicho: ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Ya le gusta el pastor o qué? ¿Usted sabe la fama de los pastores? Así es. Y nosotros nos dejamos oprimir por lo que sea. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, empezamos a orar para que ese esposo se convierta al Señor. Empezamos a decirle: Señor, muestra tu gloria. Porque yo he visto las persecuciones de esos varones. Fue la que hizo que se esparciera el evangelio a todas partes, y que la persecución que nosotros vivimos no nos lleve a meternos en un hueco, no nos lleve a que no nos vamos a congregar. Yo no estoy tan bien para congregarme, yo hoy no quiero, no. Que sea un motivo para nosotros ir a la iglesia. Que sea un motivo: estoy mal, me voy a conectar por Zoom. Estamos por Zoom todavía. Usted tiene Zoom, no me diga que no, muchos tienen Zoom. Estamos a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche. Nos piden el link y se conecta para que estemos, si no puede por la mañana, puede por la noche. De martes a viernes, y verá que se va calentando en el fuego del Espíritu. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, no un toque, Señor, yo quiero aprender a sumergirme en tu presencia. Yo quiero aprender a orar. Yo quiero aprender de las Escrituras. Yo quiero aprender el mover del Espíritu. Yo quiero, Señor, que usted me utilice. Muchos tienen dones, pero ¿sabe por qué no manifiestan sus dones? Porque no tienen intimidad con el Señor, para que el Señor lo utilice con poder. Porque muchos me han dicho: yo he orado por los enfermos y se han sanado. Pero como nos vemos tan desconectados toda una semana sin el Señor, usted tiene que buscar tiempo para Dios. No me diga que por el trabajo, por estar tan ocupado, tan ocupada. Si usted no tiene tiempo para el Señor, no va a ser capaz de levantarse, no va a ser capaz de obtener la victoria, no va a ser capaz de vivir de gloria en gloria.
Porque cantarlo es muy fácil, pero vivirlo es otro cuento. Padre, te adoramos, te exaltamos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre aquí, Papito Dios. Tú eres poderoso, tú eres el eterno, tú eres el amado de nuestras almas, Señor. Y aquí estamos porque necesitamos de ti en esta mañana y todos los días, Señor. Papi, gracias por tus toques, gracias por tus manifestaciones en los cultos, en las oraciones que a veces hacemos grupales. Pero, Señor, ayúdanos a tener intimidad contigo, Señor. Que cada uno de los que estamos en este lugar aprendamos a vivir tiempo a solas contigo, Señor. Tiempo a solas y tiempos de calidad. Tiempos donde usted ponga una canción, se arrodille y empiece a decirle al Señor todo lo que hay en su vida. Todas aquellas cosas que usted no ha podido solucionar. Ese odio de pronto que tiene. Ese desaliento que permanece. Para que usted le pueda decir: Señor, estoy tan depresiva, tan depresivo, tan triste, tan angustiado, tan adolorido, tan estresado. Hay enfermedades que son de puro estrés, de tanto pensar y pensar, porque pensamos y pensamos. Pero yo lo invito hoy que empiece a pensar en las cosas de arriba, en las cosas de nuestro Padre Celestial, en las cosas del cielo. Empiece a pensar en Dios, en lo grande, en lo maravilloso, en lo perfecto, en lo santo que es Él. Oh Señor, te adoramos. Empiece a adorar al Señor con sus propias palabras, para que cuando salga de aquí, usted en su casa también lo pueda adorar, para que en su casa también lo pueda bendecir. Para que aunque venga la tormenta, las tempestades, usted esté firme, porque usted ha pasado tiempo en la presencia del Espíritu. Usted ha pasado ahí donde el Señor le ha dicho: no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Donde usted ha pasado tiempo con el Señor y le ha dicho: vendrán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará nadie que te haga daño. Tiempo que usted ha pasado en la presencia del Señor, donde le diga: voy a poner tus pies como de sierva para que andes en las alturas. Oh, la baikei, masai, calabasui. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Gracias por moverte en esta celebración. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que empieces a moverte, Papito Dios, en lo más íntimo de los corazones, en las mentes, en el espíritu, Señor. Que no se toquen las emociones solamente, que se toque el espíritu con tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Balaya, oh Santo, ven a este lugar. Llena mi vida de ti, Señor. Quiero aprender a sumergirme en el Espíritu. Quiero aprender a vivir en el Espíritu. Quiero pasar mis batallas en el Espíritu. Dígale al Señor que usted quiere vivir sus problemas en el Espíritu, metida en el Espíritu, porque vendrán ataques, vendrán persecuciones, estarás por desiertos, pero cuando estés metido con el Señor, Él te dará agua en medio de ese desierto, en medio de la resequedad. Él hará que salga agua de la roca. Él dará la provisión en medio de la escasez, porque tú estás metida con el Señor y le estás pidiendo al Señor que haga algo, que haga algo. Tú no puedes tener un Dios del domingo, un Dios del sábado, un Dios de un ratico por la mañana. Señor, usted sabe que estoy cansada y me dormí. No puedes tener un Dios que solamente le digas: en paz me acostaré y así mismo dormiré.
Tienes que tener el Dios de la Biblia. Tienes que tener ese Dios santo y poderoso, ese guerrero, ese hombre fuerte, ese poderoso en batalla. Que aunque estemos enfermos, que aunque estemos pasando por tribulaciones, nada nos separará del amor de Dios. Pero nada nos separa cuando usted está viviendo en el Espíritu. Nada, ni la escasez, ni la necesidad, ni peligro, ni ángeles, ni potestades, ni principados, dice la Escritura en Romanos. Nada nos separará de ese amor. Pero cuando estamos sumergidos, por eso tenemos que estar sumergidos los que ministramos, porque el Señor nos quiere adentrar. Y tenemos que ser ministros cuando nos toque estar en un altar y cuando nos toque estar sentados recibiendo la palabra que el Señor nos está dando. Oh Samaya, oh Sanima, Bay Samaquía. Oh Señor, necesitamos la llenura de tu Espíritu. Yo no sé si usted necesita, pero yo necesito llenarme y decirle: Señor, lléname, porque muchos están aquí llenos de ansiedad, llenos de tristeza, llenos de abatimiento, llenos de duda, llenos de escasez. Pero cuando le pides y le clamas al Señor y le dices: aquí estoy, yo no tengo nada para ofrecer, pero aquí estoy, Señor, porque siento que tú me amas, porque siento que tú estás conmigo. Yo aquí estoy, Señor, para recibir. Aquí estoy para recibir, no por hoy. Quiero recibir todos los días de mi vida, porque tú prometiste, el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días de la vida. Todos los días. Así que todos los días usted puede ir a la presencia del Padre. Usted puede ir delante del Señor Jesucristo, orarle al Espíritu Santo y decirle: Señor, hoy te necesito. Hoy te necesito. Te necesito, Señor. Tu Espíritu